En esta oportunidad vamos a estudiar el teorema de rectas paralelas que son cortadas por una transversal. Específicamente vamos a trabajar uno de los criterios que determinan que un par de ángulos son congruentes. En este caso, el que tenemos acá, ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando uno está al frente del otro, como el que estoy mostrando aquí. Por ejemplo, este ángulo que tengo acá es opuesto por el vértice a ese que tengo acá. Como también podrían ser este ángulo y este ángulo que tenemos acá, o este ángulo y este ángulo también son opuestos por el vértice, y así sucesivamente podemos encontrar varias configuraciones que coinciden con este criterio. A continuación he escrito 4 afirmaciones de manera formal que son verdaderas. Tengamos en cuenta que cada afirmación se va a cumplir siempre y cuando se cumpla el criterio de congruencia denominado ángulos opuestos por el vértice. La congruencia representa la igualdad en medida y en forma de dos ángulos. Veamos la primera afirmación. Para ubicar el primer ángulo, que es la medida del ángulo CBD, tenemos que ubicar el vértice, que en este caso es la letra que está en el centro, y luego ubicamos los extremos, que serían las letras que están en los extremos, C y D. En este orden de ideas, pues tenemos entonces que el vértice es B y los extremos C y D. Por tanto, hablamos de este ángulo que tenemos acá. Y para el segundo ángulo, pues tenemos entonces que la letra del centro es B, o sea que coincide con el vértice B, y los extremos son A y F, o sea, esos que tenemos acá. Por tanto, hablamos de este ángulo. Como podemos notar, esta configuración cumple con lo que hemos dicho antes, por tanto, los ángulos son opuestos por el vértice, es decir, son congruentes. Con respecto a la afirmación que nos dan, que nos dice que la medida del ángulo CBD es igual a la medida del ángulo ABF, es verdadera como lo dijimos antes, y la razón es ángulos opuestos por el vértice. Utilizaremos esta abreviación para no escribir la frase tan larga en ese espacio tan corto. Veamos la siguiente afirmación. La medida del ángulo FBD es igual a la medida del ángulo ABC. Vamos a ubicar entonces el vértice, sigue siendo B, y vamos a ubicar los extremos del primer ángulo, que serían F y D. Por tanto, tendríamos entonces estos dos como extremos. Quiere decir que ese es el ángulo que me está representando la primera parte de la afirmación, y en la segunda pues tenemos que el vértice es B, pero los extremos son C y A. O sea que hablamos de este ángulo que tenemos acá, y efectivamente siguen siendo ángulos opuestos por el vértice. Por tanto, la afirmación es verdadera y la razón es la que acabo de mencionar. Continuemos con la siguiente afirmación. La medida del ángulo FGE es igual a la medida del ángulo IGH. En este caso el vértice es G para ambos ángulos, es decir, me ubico acá, y los extremos del primero serían F y E. Por tanto, estamos hablando de este ángulo que tenemos acá. Y en el caso del segundo, el extremo es I y H, o sea que son estos dos. Por tanto, hablamos de este ángulo que tenemos acá, y efectivamente son ángulos opuestos por el vértice, y sus medidas son iguales. Finalmente tenemos la última afirmación, que es esta que está acá, que me dice que la medida del ángulo IGF es igual a la medida del ángulo HGE. En ese caso, pues el vértice sigue siendo el mismo, es G, pero los extremos van a cambiar. En el primero el extremo es I y F, es decir que hablamos de este ángulo, y en el segundo ángulo los extremos son H y E, por tanto hablamos de este ángulo. Y nuevamente se cumple el criterio mencionado antes. Los ángulos son iguales y la razón es ángulos opuestos por el vértice. Hasta aquí he explicado uno de los criterios que nos permiten determinar si dos ángulos son congruentes o no, denominado ángulos opuestos por el vértice. En el siguiente video vamos a explicar el siguiente criterio. Es todo por hoy, muchas gracias.